que, bueno, que soy el director de la Escuela de Magisterio y que, bueno, con mucho gusto hace tiempo empezamos a colaborar con los berritzegunes en más de una faceta. Una es esta, poder favorecer las instalaciones de la universidad para acogeros de buena manera. Hoy creo que estamos además en un buen sitio, sabéis, el Carlos Santamaría es un edificio nuevo, la biblioteca central del campus, y bueno, que sin más, encantado y que aprovechéis el día que es largo y como venimos a oírle a ella, pues empezamos ya. Egun on guztioi, gozada bada inbeste irakasle hemen izatea elkarrekin. Duela ja hau da laugarren kurtsoa hasi ginela Golden programarekin, hasieran Durango, Bizkaiko zonaldea, Lasarte eta Ordiziko berritzeguneak elkarturik, ezagutu genuen Golden Bost, Golden 5 programa, eta oso interesgarria dituzte zaigun, eta olako abentura batean sartu ginen. Gero 2014 urtean jardunalditan, Gipuzkoako jardunaldietan egindakoaren aurkezpen bat egin genuen, Mari Jose Lera etorri zan, programa azaldu zuen, eta baita ere, gure ikastetxetik hainbat pertsonak ere mahai inguru batean parte hartu zuten, eta hura rebulsibo izan zen, ezta? Ikastetxe gehiago ezagutu zuten programa, interesgarri ikusti zuten, eta iazko kurtsoan ja, zonalde ja gehienak, Gipuzkoako gehienak, Irun, Donosti, Eibar, eta orain ere ja Zarautz ematen du oso gertu dagoela. Orduan esan dezakegu ja Gipuzko osora zabaldu dela Golden 5 programa. Iazko beti egiten dugu 2 urtetako zikloak, ezta? 5 eremuak dira, programa honek eskaintzen dituenak zerbait egitea, eta iazko ikasturtean horietatik 3 eremu landu ziren. Iaz landu ziren harremanak irikitzen, landu zen gelaren kudeaketa, eta baita ere familiarekin zer eta nola elkarlanean aritu behar dugu. Aurten, berez, bigarren ziklo edo zigarren ziklo honen bukaera izango zen. Hau da, orain gaur landuko dugun gaia giro soziala eta ikasketa doitua. Eta gero bukaeran pixka bat berriro dena elkartzea, ezta? Baina ze gertatu da? Ikastetxe berriak ere inguratu direla zonalde batean eta bestean. Eta denok guk beti esaten dugu berriak eta dituak denak elkarrekin, kolaborazioan, erakooperatiboan lana egin behar dugula. Horregatik hemen zaudete guztiak batera. Ja duela 2, 3 edo urte bat daramazoenak, eta orain inguratu direnak berriak. Gaur goizean, saio honetan denok elkarturik giro soziala landuko du Mari Josek. Arratsaldean aldiz, hemengo aretoan, Mari Jose geldituko da berriak izan ditezke irakasle berriak edo ikastetxe berriak. Eta beak, iaz guk landu genuen eremu bat, harremanak eraikitzen, beti lehenengoa oso garrantzitsua dana, beak 2 ordutan saiatuko da lantzen. Eta bitartean, berritzegunetako aholkularik egongo gea magisteritza eskolan, gertu, badakizue, paseotxo batean errez joaten dana, 2 lau eta 2 bost, gela horietan pixka bat tailerrak egingo ditugu. Tailerrak zeren inguruan, tailerrak harremanak eraikitzen, zer egin den, zer egin daiteken, nola hobetu, ze zalantza ditugu hori guztia gure artean lantzeko eta egiteko. Bueno, ahora voy a decir 4 cositas que me parece importante que Mari Jose también, que está aquí, que las escuche. ¿Qué ha supuesto el programa Golden en estos años, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha aportado a los asesores y asesoras cuando hacemos un poco las valoraciones y las evaluaciones? Vamos recogiendo un poco lo que vais diciendo vosotros y vosotras en las sesiones o cuando vamos a los centros, lo que escuchamos. Y algunas de estas frases son de las que os hemos escuchado o las habéis escrito vosotros y vosotras. Nos ha ayudado a reafirmarnos en algo que ya creíamos, pero nos ha ayudado a tener elementos clave para conseguir y para saber que haciendo esas cosas llegamos a estos resultados. Nos ha ayudado a sistematizar, porque para conseguir algunos resultados no vale con hacer algo de vez en cuando, tenemos que sistematizarlo. Y a visualizar un poco esas evidencias que vamos recogiendo, importantísimo. Estamos recogiendo evidencias por escrito,
pequeñas o grandes, porque al final cuando los profesores y profesoras vemos cosas en positivo, las vemos porque nos hemos puesto unas gafas, como me pongo yo porque no puedo leer sin gafas. Nos ponemos unas gafas especiales, las gafas de ver las cosas positivas, porque las que nos preocupan, las negativas, las que no estamos de acuerdo o a gusto, esas se ven enseguida. Y lo que intentamos ver son las otras. ¿Qué cambios estamos consiguiendo en positivo? Si somos capaces nosotros como profesorado de ver los cambios en positivo, de valorarlos, de sistematizarlos, incluso de escribirlos, tendremos más seguridad en muchísimas de las cosas que estamos haciendo. Tengo aquí 4 notas y me gustaría compartirlas. Nos ha ayudado a intentar desterrar las atribuciones negativas. Una parte importante del programa se va a centrar en eso. Esto no es fácil. Al principio nos cuesta, porque normalmente en nuestra cultura, en nuestro entorno, normalmente siempre destacamos lo negativo, lo primero. Pero es un ejercicio que como profesionales merece la pena hacer y que todo el mundo que lo ha hecho o que lo ha intentado dice que además de para sus clases le vale para su vida. Y pensamos que lo que vale para nuestra vida también es muy importante. Este programa nos ha ayudado a valorar nuestro trabajo, todo lo positivo que podemos aportar a nuestros alumnos y alumnas y a verlo así. No solamente hablar entre nosotros los compañeros de cosas, es que esto no está bien, es que aquí tal, no. Ahora lo que estamos haciendo es hablar de todo lo positivo que podemos hacer o que estamos haciendo. Y además somos conscientes de que ante el cambio que se nos presenta en estos momentos, este gran cambio educativo, de paradigma educativo, el Golden va a ser una herramienta importantísima porque nos ayuda a abonar el terreno, a tener nuestras clases con ese abono especial, con esa mirada especial, para conseguir después que las flores que tenemos dentro de nuestras aulas tengan colores diferentes, tamaños diferentes, pero que todas en su medida, grandes o pequeñas, de un color o de otro, están ahí hermosas y relucientes. Y además nos aporta al profesorado unos instrumentos, porque siempre decíamos, cuando ocurre esto, ¿qué? Recetas, queremos recetas enseguida. Estos son más que recetas, son instrumentos que podemos utilizarlos un año, otro y en diferentes situaciones. Y además estamos recogiendo estas evidencias por escrito que nos reafirman más. Los asesores y asesoras de los berritzegunes de Guipúzcoa, cuando nos juntamos o nos reunimos para coordinarnos, pocas veces en el año, pero bueno, tenemos la oportunidad, nos dan el permiso para juntarnos y hablamos de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer. La verdad es que estamos ilusionadas, estamos contentos y además tenemos otro aspecto importante, es que con María José Lera, que aquí está a nuestro lado, se puede compartir, se puede hablar, ella nos escucha, pero nosotros también le escuchamos a ella, con lo cual el aprendizaje es mutuo. Tengo que confesar algo, y ayer se lo decía ya a la noche a María José. Yo el primer año del Golden, cuando no en las reuniones grandes, sino cuando nos juntábamos en reuniones pequeñas en el Berritzegune, yo estaba continuamente con los ojos mojados, yo estaba emocionadísima. Una emoción que después de 40 años de servicios, pues en pocas veces, y sobre todo como asesora, siempre me llegaban los problemas, pero no me llegaba a emocionarme en el sentido de ver verdaderamente lo que estáis haciendo y ver qué pequeñas cosas se empiezan a mover. Mis ojos estaban emocionados y siguen emocionados. Ayer mismo recibí por correo electrónico una persona que trabaja en un centro, no voy a decir nada más, porque es que hay unas cuantas, muchísimas. Estamos intentando recoger lo que estáis haciendo y era emocionante las palabras que decía allí. Era impresionante. Entonces, gracias a todos vosotros y vosotras por la magia que desprendéis y porque nos hacéis copartícipe de ella. Ana, te dejo la palabra. Es que ricasco, Blanca.
Bueno, ni bukatzeko ez dakit gehiago esaterik dagoen hola sarrera moduan, baina berriz esatea, eskerrak ematea denei, eta benetan zuek ematen diguzuela dizdira. Goldenek duen, muinean duen kontzeptuaren dizdira, hori zuek dizdira ematen dezue eta horrek egiten du golden dizdiratxua eta arrakastatxua izatea, ez dauka beste magiarik. Eta, bueno, beste aldetik, esatea, gaurko saioaren antolaketa logistika aldetik nolabait goizeko saioa dakizuenez, hemen izango dugu, giro soziala eremua landuko dugu, eta arratsaldeko saioa bitan nolabait bainatuko da. Berrientzako, esan bezala, berriak bai irakasle zein ikastetxe, hemengo areto honetan, eta harremanak eraikitzen, lehenengo eremua lantzen den eremua izaten dela, hemen landuko da. Ja, adituak eta arituak zeraten irakasleok jungo gea. Irakasle eskolara, 2 lau 2 bost geletara, eta han tailerrak egingo ditugu, harremanak eraikitzen inguruko tailerrak. Goizeko saioa izango da, orain 9 ordu baterara, eta 11 aldera, olako tentxo bat egingo dugu. Kafetxo hartzeko edo dena delakoa. 20 minutu izango gea, 11 inguru, hor, 20 minutu barru, honea etorri eta jarraituko dugu. Hemen inguruan, bueno, badaude hemen barriola eraikinean ere kafeteri bat, eta bestela auzoko nahi izan ezkeo kafeterik edo. Eta besterik gabe, gaurko saioa emankorra eta sutsua izango delakoan, mila esker zuei. Bueno, pues yo ya no sé ni cómo empezar. Yo la verdad que sí que me emociono porque las caras ya son todas más que conocidas y agradeceros, ¿no? Agradeceros enormemente no solamente la atención que prestáis, las ganas, sino la implementación, ¿no? Y los pequeñas, como estáis viendo, son pequeñas cosas que se hacen en el aula y que provocan pequeños pero después grandes cambios, ¿no? Así que si todo ya empiezo entonces, si os parece, bueno, pues me pongo ya en pie y vamos a empezar con la sesión de hoy. Y otra vez os voy a contar más teoría, que espero que después eso no quede muy seco ni quede muy frío, pero que creo que tenemos que saber dónde vamos, y un poquito más del área de clima social, ¿verdad?, que es la que nos tocaba hoy. Y bueno, pues nuevamente, de verdad que sí, es emocionante, ¿no?, subir aquí y encontrar esta audiencia. Venga, me levanto. Aquí y ahora. Yo no sé quedarme aquí, ¿eh? Aquí, este es el que tenemos, ¿no? Sí, no tienes puesto, ¿no? Micrófono. De corbata. Este. Sí, este mejor. Voy a mover un poquito. Sí. Lo pongo por aquí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Barkatu, gauzatxo bat komentatzeko. Galderak egiteko saioaren bukaeran egingo dugu. Ordun horretarako olako orritxo batzuk, orri zuri batzuk banatuko dizkitzuegu, eta hor, saioaren bitartean sortzen zaizkizuen galderak kezkak edo, apuntatzen jun, eta gero labur bilduko ditugu. Eskerrik asko. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí que puedo hablar, sí. Es que yo necesito moverme, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hoy quizás con una cosa que llevamos trabajando todo el tiempo, pero que quizás yo nunca había explicado suficientemente bien, ¿no? Que es, ¿qué buscamos con el Golden, ¿no? ¿Qué entendemos por ese desarrollo, ¿no?, en el que siempre estamos mirando, pero que creo que nunca hemos explicado completamente, ¿no? El programa Golden, como sabemos, se basa en cómo impulsar, ¿no?, ese desarrollo del niño, de la niña y también de nosotros mismos, ¿no?, ese desarrollo más pleno, un desarrollo humano que se basa, y eso es lo que vamos a explicar hoy un poquito, ¿no?, en las teorías metaorganísmicas dialécticas del desarrollo, ¿no?, ese nombre tan largo, pero que hay que ir definiendo, ¿no?, porque nos va a situar en dónde queremos ir, ¿no? Cuando hablamos de estas teorías metaorganísmicas dialécticas del desarrollo, esa cosa tan rara y tan larga,
Primero partimos de que hay una tendencia innata, y eso sí, que lo compartimos todos los seres humanos, y de hecho muchos autores dicen cualquier ser vivo del planeta, que es una tendencia innata al crecimiento. Una tendencia innata cada vez es como a querer llegar más lejos, ¿no? Un afán por ser mejores, por superarnos, ¿no? Ese afán que podemos ver, esa tendencia que se ve hasta en las plantas, y de hecho vamos a poner muchos ejemplos de plantas, ¿no? Cuando uno planta una semilla, la tendencia innata de la semilla, ¿cuál es? Desarrollarse y seguir, ¿no? Pues eso sería, partir de que todos tenemos ganas. Esto era cuando otras veces hemos explicado que decíamos la motivación, ¿no? Todo el mundo tiene no esa capacidad, sino esa capacidad y esa necesidad, si queréis, de prestar atención, de aprender, de emocionarse, de hacer cosas. De hecho, cuando vemos niños apáticos, eso es lo raro. O sea, lo raro es no aprender, lo raro es no prestar atención, lo raro es no crecer, lo raro es no querer avanzar más, ¿o no? ¿Nos pasa a nosotros o no? Dice, no, tú vas a ser siempre lo mismo, a que eso no motiva, ¿no? Uno quiere como siempre llegar un poquito más lejos. Esa sería la parte más organísmica, ¿no? La parte dialéctica se refiere a que todo esto ocurre en un contexto social. El ser humano es social por naturaleza y todo nuestro desarrollo acontece en un contexto donde, dependiendo de ese contexto, esa semillita irá creciendo, ¿a que sí? Mejor, o irá creciendo peor, irá creciendo más débil o con toda su plenitud. Ese contexto, que en nuestro caso está clarísimo, que es la escuela, conseguiremos a niños y niñas que florezcan en su pleno desarrollo o no. Conseguiremos esto o que fracasan o que simplemente vemos más cabizbajos, ¿no? Más apáticos, más que nos quieren seguir las reglas. Ese contexto social, esa dialéctica, es la que va a condicionar, si queréis, que esa semilla, que ese potencial que tenemos, emerja o no emerja, ¿no? Y por último, la parte de meta, ¿no? ¿Qué significa meta, ¿no? Meta, viene del griego, ¿no? De teleológico, que significa que nuestro comportamiento, cualquier actividad psicológica, no se mueve por una causa, sino por un propósito. Esto es muy fácil de decir, pero yo misma lo tengo que reflexionar muchas veces, ¿no? Si no nos movemos porque nos empujen, si no nos movemos por querer llegar a algún sitio. Ya está, esto es como sería, aquí tendría cierta explicación lo del castigo y tal, ¿no? ¿El castigo funciona o no funciona? El castigo es, bueno, lo voy a evitar, eso sería una causa, no sería una meta, ¿no? Entonces el ser humano necesita saber dónde va a llegar, ahí es donde se inspira, donde coge la fuerza, ¿no? Para seguir. Con lo cual eso sería la teoría básica que tenemos. ¿Y de dónde vienen estas teorías? Estas teorías, según yo, son muy viejas, esto ya viene del siglo XVII, pero nunca han ganado, ¿eh? Siempre se han quedado atrás. En el siglo XVII yo creo que todos recordamos, siglo XVIII recordamos a Rousseau, con aquello de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Cosa que mucha gente también ha criticado, ¿no? Bueno o es malo por naturaleza. Bueno, vamos a decir que de manera natural tiene esa tendencia a crecer, yo diría a ser mejor. Pero esto no ganó. Ganó más bien la otra versión de que dame a un niño de 0 a 7 años y haré de él lo que yo quiera. Eso también se recuerda, ¿no? Y se recuerda una educación, que es lo que hace, o una escolarización, que dirige el desarrollo en función de lo que, bueno, los poderes, bueno, y si ya el profesorado siquiera, el profesorado al fin y al cabo es como un mediador que está ahí, ¿no? Pero en función de lo que ese sistema educativo o escolar quería, ¿no? Y yo creo que sí que ganó. Y ganó sin tener en cuenta, o sea, más pendiente de los resultados que del propio desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, bueno, eso se quedó ahí, yo creo que un poco sí llegó a la educación infantil, y de hecho a la metáfora de las flores y de los niños en un jardín de infancia, ¿no? Todo esto suena ya a kindergarten, ¿no? ¿Suena o no suena? ¿No? A esta tradición alemana de que a los niños había que cuidarlos en un jardín para que emergieran sus mejores capacidades como si fuese un jardín de infancia, y que también fue muy criticado posteriormente, ¿no? Con una frase diciendo que eso era agroeducación, ¿no? Bueno, pues yo creo que voy a defender la agroeducación porque creo que son ejemplos que nos valen bastante, ¿no? Entonces prácticamente no triunfó, pero después, aunque no triunfó, sigue ahí, porque es realmente lo que tenemos debajo. Después están las teorías de Alfred Adler, que es un psicólogo que tampoco triunfó, que es un psicólogo que vive desde finales del 19 hasta 1936, que es cuando muere. Este hombre tampoco triunfó, no porque lo que dijera no era interesante, que el Golden está muy basado, o ha encontrado que está muy basado en Adler, ¿no? Sino porque este hombre era el competidor de Freud, y a Freud todo el mundo
lo recuerda, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno compite a estos niveles, unos ganan y otros pierden, ¿no? Pero después le sigue Roger Carls, que seguramente también os suena de algo, ¿no? Carl Rogers, que este también se hizo muy importante en los años 60 y 70 con su teoría centrada en la persona, que volvemos al mismo concepto, ¿no? Al concepto de que la persona es holística, que tiene un desarrollo potencial, que hay que desarrollarlo dependiendo de las condiciones del entorno, ¿no? Pero nuevamente tampoco triunfó porque hacía muchas observaciones clínicas, muchos estudios cualitativos, lo cual parece ser que no triunfa en la ciencia. Pero parece que estamos de buena suerte, ¿eh? Y últimamente llegó Edward Deci y Ryan, que son dos psicólogos norteamericanos, que desde los años finales de los 80, principios de los 90, más o menos cogiendo todas estas teorías, sí han hecho estudios experimentales, empíricos, de esto que les gusta la ciencia, no basados en observaciones, sino basados en datos estadísticos, que básicamente vienen a confirmar y a enriquecer lo que los otros decían, que esta sería la teoría de la autodeterminación, que seguramente habéis oído porque siempre me refería a ella, ¿no? Entonces estas serían las teorías metaorganísmicas dialécticas del desarrollo, que afortunadamente parece que sí que están cogiendo su papel de relevancia tanto en la formación de jóvenes actualmente, como ahora mismo estamos haciendo aquí, con la formación de personal en servicio, y donde poco a poco nos vamos alejando de una visión de un ser humano que puede ser manipulado, que puede ser condicionado, ¿no? por premios y castigos para llegar a hacer lo que yo quiera. Eso tiene un precio, ¿no? Y el precio es que nos vamos dejando atrás gran parte del potencial humano que esa semilla, ¿no? tenía, ¿no? Entonces es una visión humanística. De hecho, todos también nos suenan un poco, ¿no? Esas teorías, pero tampoco no es una versión individualizada de que el ser humano tiene que conseguir lo que quiera, no, es más que eso. Al final lo que hay es como desde la educación se puede conseguir no solamente el progreso humano del individuo, sino el progreso humano, digamos, de la humanidad. O sea, hasta ahí se llega, ¿no? Nosotros vamos a quedarnos en la escuela, que no vamos a cambiar el planeta, pero por lo menos saber que esa sería, ¿no? La utopía, desde la confianza de que tenemos muchas cosas que aportar. Y esto ya es parte de la mirada golden. En esto ya es cuando decimos con la mirada golden, como decía anteriormente Blanca, no solamente hay que mirar lo que falta, no solamente hay que mirar el déficit, que ha sido donde nos hemos estancado, yo diría, durante más de 100 años, sino vamos a mirar las fortalezas, vamos a mirar cómo se puede sacar de esta semilla todo lo que tiene, pensando y confiando en todo lo que hay debajo, y no viendo solamente lo que falta. Porque si siempre miramos lo que falta, vamos centrándonos en los déficits, y entonces el déficit es mucho más complicado de superar. Y esta visión, esta es la mirada golden. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta. Estamos en un sistema educativo, escolar y social que mira el déficit. Mira qué hay que hacer porque esto falta. Y no vamos a mirar lo que ya fluye para hacerlo como más grande, ¿no? Y esto sería, entonces, confiar en que esa semilla se puede transformar eso, en un árbol pleno, ¿no? Y de gran desarrollo, que es lo que queremos conseguir de todos y cada uno de nuestros niños y niñas en el aula. Y esto ya viene con esa dialéctica, ¿no? En ese contacto con el medio. No todas las semillas, ni todas las plantas necesitan ni la misma agua, o no, ni la misma cantidad de sol, ni el mismo cuidado, ni el mismo espacio, ni pues esto ya vendría, ¿no? Una mirada más personalizada, pero siempre desde la confianza, que hay ahí un potencial pleno, ¿no? Que desde esa confianza aparece, ¿no? Bueno, la teoría de la autodeterminación, bueno, eso tiene mucha letra, pero no pasa nada, yo lo cuento. La teoría de la autodeterminación, que es la que os digo que es la última, que empezó eso, finales de los 80, principios de los 90, y continúa muy bien, se está transformando en una gran teoría, una macro teoría que explica mucho, es la que hace el vínculo entre ese desarrollo pleno y qué condiciones del entorno hay que tener para garantizar que las semillas crezcan, y crezcan con su plena fortaleza, ¿no? Con todas sus capacidades, ¿no? Es la que, porque antes se decía, y se tienen muchas pistas, pero ellos son los que de manera experimental, empírica, ¿no? Descubren los 3 elementos, que yo los llamo el abono, que tiene que tener la tierra para que esa semilla coja, agarre y empiece a crecer fuerte, ¿no?
Esos 3 elementos, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que volverlos a insistir en ellos, son el sentimiento de competencia, sentirnos competentes, sentirnos bien relacionados y sentirnos autónomos. Sin ese abono, que tiene que ser constante y permanente, la semilla no irá bien. Irá así, ¿no? Debilita, ir ranqueando, ¿no? Pero no evolucionará con todo su potencial, ¿no? ¿Qué significa la competencia? Es eso, ¿no? La competencia no es una habilidad, no es que, bueno, aunque sí, ¿no? Pero en este caso no se refiere a que tú puedes hacerlo, a que eres una habilidad, no, es un sentimiento de que uno no solamente lo hace, sino lo que hace es significativo, tiene un impacto en el entorno, uno se siente útil, se siente, es que no me salen más palabras, se siente eso, que tiene un impacto, que no es un cero a la izquierda, ¿no? Que tiene algo que aportar a los demás, ¿no? Es la necesidad que nos lleva también a buscar nuevos retos. Son las cosas que también vemos como desafiantes y siempre pedimos lo mismo. Eso tampoco estimula, ¿no? Llegaremos allí, ¿no? Y entonces uno se siente que puede hacerlo. Esto ya, si nos vamos al aula, como muchas veces ponemos los ejemplos, ya empezamos, ¿no? Todos y cada uno de los niños y niñas se siente competente en el aula, hace aportaciones significativas, siente que puede, siente que va bien, se le ponen retos que él sabe que puede llegar y entonces eso es lo que implica mayor motivación, más ganas de hacer cosas, sentirse mejor. Esto es la mirada Golden. Hay muchos niños y niñas que sí lo hacen, pero la mirada Golden lo que decimos es que tenemos que mirar a todos y cada uno de ellos. Y quizás lo más importante no es sacar un 9 en la prueba que hacemos, sino conseguir que se sientan competentes con las tareas que se proponen, significativos, con aportaciones que le valgan al grupo, ¿no? Esto es cuando decimos, digan lo que digan, ¿no? Hay que decir, muy bien, ¿no? Bueno, es que lo que ha dicho es una tontería. Da igual, tú dices, muy bien. Y sí, y después lo cambias, gracias por tu aportación, estupendo, porque eso te hace sentirte mejor, más seguro, y eso es parte del abono. Si yo en la clase no participo, si yo cuando me ponen tareas no sé cómo hacerlas, se escapan, ¿no? O entonces digo, no me gusta, ¿no? Yo no me estoy sintiendo competente. El niño o la niña que no se siente competente, el primer síntoma que nosotros vemos de esa semilla es falta de atención, ¿o no? Falta de persistencia, no quiere esforzarse. De hecho, incluso muchas veces no quiere ni venir, ¿no? Cuando dice, pues es que no abre ni el libro, que no trae las tareas, es que le hablo como si le hablara a la pared. Esos síntomas, que es lo que queremos con esta parte teórica, queremos que veáis lo que hay detrás. Entonces, detrás hay una falta importante de ese sentimiento de competencia que hace falta en todas partes, en el grupo de amigos, en la familia, en la escuela, pero estamos ahora en la escuela, entonces los ejemplos vendrán de aquí. Pero esto hace falta en todas partes. El otro elemento era la relacionalidad. Bueno, yo lo llamo así, se llama relatedness. En inglés, yo no sé ya eso cómo se traduce, yo le he puesto relacionalidad. Pero es sentirte en un contexto, en un entorno, donde tú eres alguien, donde hay una conexión con los demás, donde te cuidan y tú cuidas, donde se preocupan por ti y tú te preocupas por los demás, donde eres, otra vez, importante, significativo, en este caso no por lo que haces, sino simplemente por lo que eres, ¿no? Y otra vez, esto, nos vamos a la escuela, nos vamos al aula, todos y cada uno de los niños y niñas se siente así, y encontraremos que algunos sí, ¿verdad? Y que son populares, y que siempre están rodeados, y que ellos siempre tienen a alguien, ¿no? Que les presta atención, que les ayuda, pero veremos a otros que están más aislados, que están más solos, que no se sienten en el aula, ¿no? Y bueno, pues con el Golden decimos otra vez, si esa semilla, esto eran las partes del abono, los 3 abonos fundamentales, si queremos que se desarrolle plenamente, tenemos que encontrarle su sitio. Eso es, cada uno tiene que tener su sitio en el mundo. Y si no en el mundo, desde luego en mi aula, ¿no? Y en mi escuela. Hay que darle ese sitio. Y entonces fluirá. Y ya vendrá con los ojitos, como lo sabéis, ya vienen con los ojitos brillantes, ¿no? Te buscan, ¿no? Te buscan tu mirada de otra manera, porque ya se sienten queridos y aceptados, ¿no? Y la otra es la autonomía, que es decidir, básicamente decidir. Y decidir, yo creo que se me ha caído el micro, ¿eh?
aquí. Decidir no es solamente la estrategia del supermercado, que significa vas al supermercado y puedes elegir entre varios productos, que también eso sería una cosa mínima, ¿no? Una cosa básica, ¿no? Decidir algo que yo quiero, con lo cual lo primero es preguntarme yo a mí mismo, saber de mí, qué me gusta, qué no me gusta, dónde están mis fortalezas, en qué voy mejor, cuáles son los valores que yo tengo. Eso es lo primero. Entonces, para uno escucharse a sí mismo, alguien también te ha tenido que preguntar, ¿tú qué piensas? Y esto aquí lo hacéis fantásticamente, estoy segurísima. Volvemos ahora a mi ejemplo, estoy ahora otra como siempre, doy clase en cuarto de psicología, ¿no? En Sevilla, ¿no? Y claro, yo les pregunto estas cosas a los estudiantes, les digo, bueno, ¿y qué pensáis, no? Y la verdad es que es triste porque te dicen, pues no lo sé. Porque nunca nos ha preguntado nadie qué pensamos. Porque el sistema escolar que hemos vivido, que son expertos, que llevan desde los 2 años, ¿no? Yo los cojo con 22, 23, ¿no? Dicen, tú no tienes que decir lo que tú piensas. Tú tienes que adivinar qué está pensando el profesor que quiere que tú digas. Eso es. Y si lo adivinas muy bien, entonces ya. Pero que lo que yo pienso, pues no lo sé. No pueden entonces ser autónomos. Porque no saben ni siquiera cuál es su aportación, ¿no? Dónde ellos se sitúan, ¿no? Entonces esta parte yo creo que está muy afectada en todo el sistema escolar y social. Entonces hay que hacerles sentirse importante, reconocerse, conocerse a sí mismos y sobre todo después que elijan. Y aquí ya tenemos todos una tarea importante. En la escuela se elige, pero se elige mucho, eso es. Pues tenemos que conseguir que se elija. Y con las elecciones, pues uno lo hará mejor, peor, se equivocará, no se equivocará. Pero bueno, aquí tenemos ya también múltiples ejemplos de cosas que habéis hecho para que elijan y cómo han mejorado, ¿no? Esa motivación, ¿no? Yo tenía aquí el papelito. Bueno, esto sería la parte que estoy explicando, ¿no? O sea, que tendríamos entonces ese abono, confiando en el esquema de las plantitas. Pues tenemos ese abono, que serían las necesidades psicológicas básicas, que lo he puesto ahí como en la tierra, ¿no? Que era la necesidad de sentirse competente, autónomo y bien relacionado, que nos proporciona la teoría de la autodeterminación. Pero falta una cosa más. La otra era lo de la meta, ¿vale? Eso es el abono que me dice, ¿no?, qué es lo necesario para que esa semilla vaya creciendo bien. Pero después tengo que tener una meta, ¿a dónde vamos? Porque si no hay una meta, también nos podemos perder en el desarrollo. Porque decíamos que eran metas, era teledirigido, es decir, que tenemos que saber dónde vamos, ¿no? Bien, esa meta la hemos cogido de Adler, que yo creo que es el que mejor la explica, que también los otros la explican, pero este es el que le dedica, por así decirlo, como más libros. De hecho, tiene 2 libros escritos solamente de esto, ¿no? Que es la meta final del organismo, del ser humano, sería el sentimiento de comunidad, o también lo llama el interés social. Esto lo vamos a explicar muy despacito después, ¿vale? Pero básicamente es, confiamos o partimos de que el ser humano para lo que viene realmente preparado es para sentirse empático, para sentir empatía por los demás, para cooperar y para tener metas sociales. Eso es para lo que venimos preparados. Otra cosa es que no siempre eso ocurre. Y desgraciadamente estamos en un sistema que potencia mucho más, en lugar de la cooperación, la competitividad, en lugar de las metas sociales, las metas más materiales, llámese dinero, en nuestro caso quizás como adultos, llámese nota, ¿no? En el caso de los niños y niñas, ¿no? Las notas escolares, y no por la empatía, porque otra vez en un sistema competitivo de sálvese el que pueda, ser empático no se ve ni bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre cuando no seguimos ese camino hacia las metas sociales, sino que seguimos el camino hacia las metas individuales? Pues no pasa nada, pero no viene ese desarrollo pleno, por así decirlo. No estamos aprovechando todo el potencial que hay. Entonces, bueno, si uno era el abono, si aprendo a dibujar y lo dibujaré, pero si uno era el abono, el otro yo digo que es como el palito, ¿no? Cuando uno tiene una planta, ¿no ves que a veces la planta se va torciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué se le hace, no? Se pone un palito, ¿a que sí? Pues esto sería, ¿no? Este sería el palito, ¿no?
el palito que hay que hacer para que ese desarrollo no se desvíe, sino que sigamos encauzándolo hacia la mejora del desarrollo humano, como decíamos, con el objetivo último, que quizás sea el desarrollo de la humanidad. Hoy vamos a hablar en estos términos. Porque la verdad es que si todos y todas potenciamos más la empatía en las metas comunes, el ayudar a los demás, ¿sería el mundo un poquito distinto o no lo sería? Pues ahí estamos. Y ahora, además, reflexionando un poco si desde la escuela, ¿no?, se puede hacer algo, ¿no? Y nada, entonces el organísmico, otra vez insisto, sería la parte más básica del terreno, lo dialéctico es la interacción con el medio, y lo meta sería, vamos a inclinarnos hacia ese sentimiento de comunidad. Esto sería, una vez las necesidades psicológicas, las básicas, los nutrientes, el abono está cubierto, ¿cuál sería la meta más adecuada para el estímulo del desarrollo humano, ¿no? Y según Adler es el sentimiento de comunidad, la cooperación, la solidaridad, la ayuda, la empatía. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿se fomenta esto en la escuela? Y la siguiente pregunta que me gustaría que reflexionáramos, no sé cómo vamos a interactuar, porque la sala es grande y no tengo pasillos para pasar, ¿no? ¿Es lo mismo escuela que educación? ¿A que no? ¿O que sí? Entonces, bueno, pues quizás nuestro propósito también sea empezar por una escolarización educativa, ¿no? Yo esto lo trabajo mucho con los estudiantes, la verdad es que se quedan impresionados. Yo creo que con vosotras y vosotros no hace falta, porque sabéis ya muchísimo, pero sí que lo trabajo con ellos, ¿eh? Si queréis darle ahí 3 vueltas, estoy segura que conocéis el documental de la educación prohibida. ¿Lo conocéis? Si no lo apuntáis, la educación prohibida. En los primeros 27 minutos hace una muy buena descripción de lo que es el sistema escolar, no el educativo. Y de hecho eso es lo que plantea muy claramente, la diferencia que hay entre la educación y la escolarización. Eufemismos o palabras que se mezclan no de manera inocente. No de manera inocente. Entonces, en el documental, de verdad, os sugiero que veáis nada, los primeros 27 minutos, porque es larguísimo, pero los primeros 20 minutos ya da muchas pistas, ¿no? En estas pistas te va contando un poco de dónde surge el sistema escolar, la escolarización, ¿no? Y entonces, ¿surge la escolarización por una mejora del desarrollo humano? ¿A que no? Por eso aquí no merece, ya lo sabéis. Entonces, ¿para qué surge? ¿Para qué se crea todo un sistema escolar? Que yo lo apruebo, que es público y que es obligatorio y que es gratuito, pero ¿esto para qué se crea? Porque esto cuesta mucho dinero. Para formar fuerzas de trabajo. Exactamente, para formar fuerzas de trabajo. Eso es. Entonces todo esto ocurre en un momento de ya preindustrial, después industrial, hacen falta fuerzas de trabajo y se crea. Y se crea además, y esto yo con mis alumnos y alumnas insisto mucho, financiado por una palabra que cada vez me da más así por el cuerpo, financiado por los filántropos. Que si buscamos filántropos en Google, buscarlo, veréis que pone personas dedicadas al desarrollo de la humanidad, ¿no? Y que dan gratis su dinero para crear estos sistemas tan maravillosos. Pero cuando uno después dice, bueno, ¿y quiénes serán los filántropos? Y te va a buscar los nombrecitos de los filántropos, las cosas cambian, ¿eh? Te encuentras pues, a un tal Henry Ford, supongo que suena, ¿no? H.P. Morgan, ¿no? Rockefeller, ¿no? Y tú dices, bueno, que esto eran esas buenas personas maravillosas, ¿no? Eso ya, ¿verdad? Eso ya uno empieza a dudar, ¿no? Entonces quizás nuestra meta sería, dentro de ese sistema escolar que fomenta la competitividad, la no empatía, la no colaboración, basado en los déficits y el que no llega se queda atrás, ¿no? Clasista, si queréis, elitista, segregador, que va seleccionando a gente. Conseguir que ese sistema escolar se convierta en educativo, que significaría la mejora del desarrollo humano. Yo creo que ese es nuestro gran reto, pero lo tenemos que hacer desde la conciencia, desde desde ser conscientes de dónde estamos. Por eso muchas veces surgen problemas con el Golden o con cualquier cosa que hacemos que se separa, ¿no? Y cuando me contáis, ¿cómo le digo que está aprobado, no? Si es que entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ¿no? Cosas de estas que chocamos con el sistema. Pues claro que chocamos con el sistema. Entonces yo creo que desde ser conscientes de que estamos
intentando hacer una cosa innovadora, pero que merece la pena hacerla. Tenemos que tener cintura, ¿no? Pero sabiendo que estamos en un contexto que desde luego no ha sido diseñado para esto, ¿no? Y de hecho yo ahora uno de mis textos es, bueno, a ver si conseguimos cambiarle el nombre al ministerio, ¿no? O sea, el Ministerio de Escolarización, porque nos engaña, ¿eh? Ministerio de Educación. Bueno, pues vamos a llamarlo por su nombre. Y de hecho le dije, no sé si lo sabéis, pero un alumno dijo el otro día, lo voy a buscar. A ver, digo, ¿desde cuándo se llama así? Yo no me creo que esto haya sido así siempre. Fue Franco el que le cambió el nombre. Se llamaba Ministerio de Instrucción, antes, que tiene más sentido. Y entonces ya después se quedó Educación y estamos ahí todos con la lucha, ¿no? Que es una cosa y que es la otra. Entonces yo creo que este ya sería un objetivo, el conseguir una escolarización educativa, ¿no? O una instrucción educativa, lo cual supone el ya disponer de un contexto escolar enriquecido. Enriquecido significa que no todo el mundo tenga que hacer lo mismo, que no a todo el mundo se le pida lo mismo, sino que tengamos un contexto suficientemente enriquecido para poder satisfacer las necesidades psicológicas básicas de todos y cada uno de los estudiantes. Ese jardín enriquecido, donde tengamos, ¿verdad?, sitios que da más el sol, ¿verdad?, sitios menos, sitios que le pongamos pues, más agua, sitios menos, porque no se puede tener un jardín tratando todas las plantas, o sí se puede, por igual, muchas no, se morirían, ¿no? Un contexto escolar que optimice el desarrollo humano, que tenga en cuenta su potencialidad. Otra vez, esta es la mirada de las fortalezas y no del déficit, que tenga sus nutrientes, que tenga esa finalidad del sentimiento de comunidad y ser conscientes también y creernos que os lo creéis, ¿eh? Os lo creéis, pero vamos a ir reforzarnos el papel que tenemos nosotros y nosotras. Como educadores que vamos, si no dirigiendo, sí que vamos organizando todas las características y todas las ayudas que tenemos que tener en ese jardín, ¿no? El profesorado tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas. Y lo hacéis muy bien, pero tenemos que creérnoslo. Somos líderes, somos modelos, pequeñas cosas que hacemos, podemos conseguir, ¿no?, grandes cosas con ellos. Entonces eso también hay que creerse. No somos transmisores de conocimiento, somos grandes jardineros, venga, vamos a ponernos con los jardines, ¿no?, de estas semillas, ¿no?, con todo ese potencial que se puede conseguir, ¿no? Y, bueno, esta sería la parte, si queréis, nueva, ¿no?, donde nos sitúa en una teoría del desarrollo, como veis, yo creo que compleja, pero muy bonita, ¿no? Y da respuesta que no estamos basados en un paradigma conductista, que podemos hacer de los niños lo que queramos, aunque bien que del conductismo cogemos también cosas, porque hay cosas muy útiles que hay que coger, pero desde la confianza que el ser humano tiene muchísimo. Y trabajamos con niños y niñas que pueden dar, bueno, todo lo que están dando, o quizás mucho más, si lo miramos con esta mirada de confianza en ellos, ¿no? Bueno, ya recordamos otra vez la flecha que siempre ponemos, que empezamos por aquí, fijaros, yo no empezaba antes por aquí. O sea, empezaba por aquí porque era lo que más preocupaba al profesorado. Que todo el mundo cuando decía, es que ¿qué problema tiene en el aula? Que los alumnos no se esfuerzan lo suficiente, que no prestan atención, que no persisten. ¿Esto era verdad o no? Entonces había que empezar también por las demandas del profesorado. Y aquí es donde yo decía, lo que estáis diciendo se llama motivación. Son los 3 elementos que definen la motivación para cualquier estudio que hagan los psicólogos. Entonces, por eso empezaba por aquí. Pero evidentemente, quien pone esfuerzo, quien persiste y quien presta atención, ¿está desarrollándose plenamente? Claro. Entonces, aquí lo que habría que poner es el desarrollo pleno. Pero si empiezo a poner desarrollo pleno, pues igual, no, ¿verdad? No nos quedaba, ¿eh? Entonces, también hay que partir de las necesidades del profesorado, eran estas 3. Y de ahí se partía, ¿no? Entonces, al final, el problema que tiene el profesorado es cómo incrementar la motivación del alumnado. Y aquí hacemos un repaso de todas las teorías que ya hay, que las voy a repasar rapidita, ¿vale? Para meternos ya otra vez ya con el clima social, ¿no? Y aquí decíamos que, otra vez, desde el siglo XVIII, desde el inicio de la escolarización, para incrementar esta motivación se utilizaban premios y castigos. Esto parte de una concepción de que el desarrollo se mueve por una causa. Yo quiero conseguir, ¿no?,
o evitar el premio, o sea, o evitar el castigo o conseguir el premio, pero no por una meta que yo me he propuesto. Ya vemos que es una parte equivocada. ¿Cómo se demuestra que esto está equivocado? Pues que cuando castigamos, los comportamientos que no queremos disminuyen, pero por un muy breve espacio de tiempo. De hecho, cuando desaparece el castigo, o incluso cuando desaparece el recuerdo del castigo, el comportamiento se incrementa más de lo que estaba antes. O sea, el castigo simplemente no funciona. Es que no funciona. Yo siempre digo, ni con los ratoncitos, que no funciona. Entonces, bueno, ya, esto no se dice más porque los castigos ya no están en la escuela. ¿A que no? Ya está. Esto ya lo sabemos, ¿eh? Y tenemos argumentos para decir que hay otras maneras para conseguirlo. El castigo no funciona. Tampoco los premios. Y esto es más complejo también de explicar. ¿Por qué el premio no funciona? Porque el premio me está alentando a una cosa externa que yo quiero conseguir, pero no a mi pleno desarrollo. Hombre, siempre es mejor poner más nota que poner menos, pero tampoco creáis que es tan relevante. Es mucho mejor, como también hemos dicho otras veces, alentar, mejor que reforzar, ni con algo positivo ni con algo negativo. Alentar significa el confiar en la persona, el decir qué bien vas, qué maravillosa la letra que estás haciendo, qué buenas ideas tienes, cómo sintetizas, ¿no? Qué capacidad de pensamiento abstracto, qué bien participas, qué ideas más buenas. Es decir, reforcemos cosas internas de las personas. Eso da confianza en uno mismo. Se siente uno mejor, se siente competente. Se siente competente. Si por el contrario reforzamos con cosas externas a la persona, bueno, el problema te ha salido bien, pero claro, es que lo he puesto más fácil. Eso no refuerza, claro. Eso es, bueno, ojalá me toque un examen fácil. De hecho, muchos alumnos dicen eso. Hombre, si lo pones fácil, sí lo saco. Eso tú no estás confiando en ti, estás confiando en la suerte. Y la suerte no se puede controlar, ¿no? Entonces, fijaros que ni el premio ni el castigo es atender a la necesidad de la persona. No obstante, si tenéis dudas, mejor premiar, desde luego, que castigar. Eso, por supuesto, ¿no? Premiemos. Pero no es el camino, no es el que seguramente nos va a llevar a aquello, ¿no? Yo recuerdo una vez, otra vez con mis hijos me van a matar, ellos me han dicho, mamá, nos va a dar vergüenza salir a la calle. Pero cuando eran muy pequeños, ¿no? Pues no sé, yo vi aquello de la Navidad, que cuando llegaban los Reyes, ¿no? Yo no sé, aquí, pero allí se compran una cantidad de regalos, ¿verdad? Para Reyes, ¿no? Allí sobre todo Reyes. Que yo decía, ¿para qué quieren tantos juguetes ahora? Cuando muchas veces el juguete te hace falta, qué sé, en marzo, en abril, en agosto, ¿no? Y no que todos juntos aquí y después los pobres, o juguetes viejos, o juguetes que quizás ya ni siquiera quieran otros, ¿no? Yo decía, pues nosotros los Reyes que sean chiquititos, pero sobre todo se van a comprar los juguetes que ellos quieran, pues cuando ellos quieran. Claro, que decía la gente, unos niños caprichosos te van a pedir todo en cualquier momento. ¿A que sí? Pues no, yo te decía, pues mira, yo creo que era la única madre que se iba al Toys R Us en cualquier momento del año, íbamos y nadie me pedía nada, sino que, ay mamá, me apetece un puzzle. Ay, perfecto, vamos a ir a comprar un puzzle, está muy bien, un puzzle. Y vamos al Toys R Us y este es el que quiero. Y la gente decía, oye, ¿no te pide nada por los pasillos? Ah, no, porque ellos saben que su necesidad estará cubierta cuando ellos los quieran. Entonces, es más por necesidad que por premio. No te voy a premiar con un puzzle porque te has portado bien. Vamos a comprar el puzzle porque tú quieres un puzzle y lo necesitas. Y viene muy bien hacerlo. Y además se dice en casa, pues mira, vamos a comprar puzzle. Y se convierte en otra actividad. Y al final no tener el premio del juguete de los Reyes, pues lo que creaba un contexto de relax. Voy a tener lo que necesito. Y no significa que todos los días esté pidiendo, porque las necesidades no están siempre. ¿Lo entendéis? Pues esto, no sé, y cuesta entenderlo, ¿eh? Venga, otro ejemplito más y ya. Con la comida también de los niños pequeños, ¿no? Cuando el niño tiene que comer, imaginaros niños de 2 años, ¿no? Que están en las escuelas infantiles, pues yo digo, pues el niño tiene que comer cuando lo necesita. Claro, me dicen mis alumnos siempre, entonces, estará todo el día comiendo. ¿Y por qué?
Digo, ¿tú tienes en tu casa un frigorífico siempre con comida, no? Sí, sí, sí. ¿Te llevas todo el día enganchado al frigorífico? No. Pues, ¿por qué vas a suponer que el niño no? Como veis, ya es esta mentalidad de que, otra vez, como un premio, hay que seguir una pauta. Confiemos en las necesidades y veréis que eso lo que da es paz, tranquilidad. Y vas a pedir las cosas cuando realmente las necesitas. Y después siempre hay una modulación, pero que la persona se sienta segura, que es escuchada cuando lo necesita, y no por premios ni castigos. Los premios y los castigos hay que insistir, que ahora llega la Navidad, ¿no? Y aquí hay unas cosas que se hacen, bueno, pues entonces eso dijimos que ya, pues mejor que no. Y entonces era, bueno, entonces ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer otras cosas, que era cuidar este contexto, en parte lo que estoy diciendo ahora, el tener un contexto donde tienes los juguetes o tus actividades favoritas disponibles, un contexto que te acepta, que te escucha, que intenta dar lo mejor para ti. Esto da confianza en el ser humano, esto hace que uno esté mejor, más relajado, pues esto era. Y esto ya, como veréis, lo tratamos en un prevenir el problema y no solamente estar reactivo para cuando venga. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer que nos quitan del premio y nos quitan del castigo. Después decíamos también, otra vez, el abono, ¿no? Este abono que eran las necesidades psicológicas básicas, competencia, autonomía y relacionalidad, y después estas metas sociales, que las he cambiado un poquito, en que sería la cooperación, la empatía, la ayuda y la afiliación, ¿no? El tener buenas relaciones. Todo eso sí que potencia la motivación. Esto era abrir el motor, ver cómo la puedo potenciar, un buen contexto, cubramos esas necesidades básicas. Y después teníamos la parte que esa, no la vamos a ver hoy, que no nos da tiempo, pero es la parte de lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Cómo influye en la motivación nuestras propias expectativas, las expectativas de autoeficacia, que esto era ¿no? Si ya mi maestro me dijo que María José para matemáticas mejor, ¿verdad? Que yo no valgo mucho, y mi madre me dice lo mismo, pues cuando yo me abordo un problema de matemáticas, lo abordo desde el bloqueo psicológico. Lo abordo desde claro, es que yo no puedo. Y eso confirmará la expectativa y veré que no puedo, ¿no? Matemática o inglés, que me he dado cuenta, por lo menos en el sur, la gente tiene bloqueos, Yo no es que no sirvo, a mí no me sale, pues claro, si no te sale y no pronuncias, pues nunca va a pronunciar, pues nunca te va a salir, ¿no? Y entonces esto se va convirtiendo en un ciclo, en una pescadilla que se muerde la cola, que se autorrefuerza, ¿no? Entonces esto era bueno, ¿y qué papel tenemos nosotras y nosotros para cambiar esas expectativas y que todo el mundo se sienta capaz? Cuando uno se siente que puede, o no, lo intenta. Si te sientes que no puedes, abandona desde el principio. Esto sería. Si tú sientes que puedes y tienes a uno que te alienta en el camino, persistes hasta conseguirlo. Pero si no tienes a nadie que te aliente, y para colmo tu idea sobre ti mismo es que no puedes, abandonas tan pronto como empiezas. Esto sería. Bueno, esto es más complicado, pero esto sería lo gordo, ¿no? Entonces tenemos contexto, nuestras necesidades, lo que pensamos, y por último decíamos las emociones, ¿no? Que esto era muy fácil, pero había que tenerlo en cuenta. La emoción es parte de parte del ser humano. El ser humano lo vemos como holístico, ¿no? Está todo integrado, el comportamiento, la emoción, el sentimiento, los pensamientos. Y la emoción es cuando uno se siente bien, a que se siente bien en general. Y cuando uno se siente mal en general. Pues era, ¿qué podríamos hacer desde la escuela para que la escuela se convirtiera en estímulos, ya se me olvidó, atractores de emociones positivas? Que es, recuerdo de la escuela, sonrisa en la cara. Con lo cual uno llega allá con menos bloqueos, llega más feliz. Si uno piensa en la escuela y se oscurece, ese niño no está, esa semilla no está en su pleno desarrollo. Estamos cortándole el propio desarrollo antes de que se inicie, ¿no? Entonces, bueno, esto ya era, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues con sentido del humor, con atribuciones positivas, llegando a clase nosotros sonriendo, destacando lo positivo del aula, desprendiendo emociones positivas. Y claro, y ahora mucha gente te dice, pero es que yo no puedo, porque es que yo ya llego, ¿no? Bueno, pues tenemos que empezar en la sala de profesores. Tiene ya que ser el núcleo en el que uno se nutre de esas emociones positivas y tendremos que tener
yo qué sé, de chistes puestos por allí, hasta algo que te haga llegar a la clase preparados porque es lo que el jardín, ¿no?, se merece, ¿no? Y esto era, ¿no? Entonces todo esto ahora lo traducíamos ya en las áreas Golden, que la primera era la gestión de aulas, bueno, se llama uno, pero la podemos dar en cualquier orden, que aquí es donde, bueno, pues eso facilitar lo que queremos, crear un entorno positivo, ser proactivos, en fin. Después las necesidades psicológicas, la parte de la relacionalidad, construir un contexto donde las relaciones sean muy buenas, estén basadas en la seguridad, en la honestidad, en la ayuda, ¿no?, con nosotros, que sería la 2, que es construyendo relaciones. Después el área 3, que era cómo vamos a poner esas metas, vamos a dirigir el aula grupo hacia el sentimiento de comunidad, que la clase no sea la suma de los individuos, sino sea una globalidad, un algo más, un grupo, una familia, ¿no?, como decían algunos profesores, ¿no?, algunos alumnos han dicho, la clase ha pasado a ser una familia que se nutre, que se une, que hace cosas juntas, que disfruta, ¿no?, que eso es lo que vamos a ver ahora. Después teníamos la parte de lo que pensamos de nosotros mismos, que eso lo trabajamos sobre todo con el aprendizaje ajustado y el desarrollo de la autonomía y la competencia. Y por último, las emociones, que eso lo trabajamos con el principio Golden, ¿no?, que eran las gafas, y al mismo tiempo con el área 5, que es la familia, ¿no?, cómo transmitir esta mirada Golden a la familia. Porque si la semilla en los dos contextos fundamentales de desarrollo, que es la escuela y la familia, si desde ambos se tiene esa mirada positiva, estamos construyendo una semilla que sí, que va a tener, yo diría, todos los ingredientes para emerger en toda su potencialidad. Y la familia pertenece a un contexto social que muchas veces, bueno, algunas veces, vamos a ponerlo así, ve ante los déficits que las fortalezas, ¿o no? Claro, y cuando te llega con quejas, y te llega porque no hace esto, porque no hace, y nunca se ve lo que sí se hace, ¿no? Entonces, con el Golden no planteamos intervenciones con las familias muy profundas, pero cuando un padre o una madre escucha lo positivo de su hijo desde el profesorado, ¿nos cree o no nos cree? No solamente nos cree, sino que sale de allí a que se feliz, contento, ¿no?, de que bien, que su hijo es reconocido en otro contexto. Esto es lo único que pretendemos, ¿no? Y lo hacéis ya, y muy bien. Y nada, y todo esto era pues con el Golden para mejorar, a ver si me sale, el desarrollo humano y de la humanidad, que ya añadió eso porque esa sería la parte más nueva de ahora, ¿no? Y nada, empezamos entonces, si queréis, con el clima social. Un momento para hacer preguntas, ¿no? ¿O sí? Seguimos, no, seguimos. Yo creo que puede pasar. Bueno, seguimos entonces, clima social, ¿vamos bien? ¿Sí? Voy rápida. Un poquito, ¿no? Vamos bien. Como decía, era la parte que hemos cogido sobre todo de Alfred Adler, ¿vale? Que os digo, insisto, psicólogo fuerte desde 1913 más o menos hasta 1936 que murió. Entonces, fijaros, este hombre dice, el individuo nunca puede ser la meta del ideal de perfección. El individuo, sino solamente la humanidad como una comunidad cooperante. O sea, básicamente lo que le pasó a Adler. Adler defendía lo que se llama el afán de superación. Es decir, esa semilla, ese es el ser humano, siempre quiere superarse a sí mismo. Y yo pregunto, ¿esto lo compartís o no? Yo creo que sí, ¿no? Como, este era el ejemplo del arroz, ¿no? Una vez que tú haces una paella, tú no dices la voy a hacer la próxima vez peor que antes, ¿no? Uno lo que quiere es a ver si lo consigo aún mejor, ¿no? Y entonces vas ahí echando otros ingredientes, y esto con todo. Cuando llegáis a clase, queréis, estoy segurísima, queréis hacerlo no igual que antes, sino mejor, ¿no? Es como el afán de superación, esa parte innata, ¿no?, organísmica, que nos lleva siempre hacia arriba, es la fuerza que nos mueve. Claro, cuando fracasamos, esa fuerza se cae y es cuando nos volvemos apáticos, ¿no? Pero Adler trabajaba inicialmente con pacientes clínicos, sí, con gente afectada con neurosis, con psicosis, o sobre todo con neurosis, porque viene de la tradición clínica, ¿no? Pero fijaros, cuando dice aquí, a ver, esto señala, ¿verdad? No, aquí, no sé dónde señala esto.
Dice, tras la observación detallada de sus pacientes, aquí, concluye de sus pacientes que este afán de poder, que usaban este afán de poder como una situación de control, dominación e impacto en los demás. Esta lucha por la superioridad, él lo dominó afán de poder. Es decir, en pacientes, él veía que este afán de superación, ellos ponían el enfoque en control de la situación, dominación e impacto en los demás. Con lo cual él empezó a defender esto, hasta que se dio cuenta que esto eran sus pacientes. Sus pacientes tenían problemas psicológicos. Pero esto no ocurría en la población normalizada, o al revés. Sus pacientes llegaron a tener problemas psicológicos porque confundían el afán de superación con afán de poder. Afán de poder significa una superioridad. Significa intentar controlar la situación para ponerla a mi beneficio, antojo y mis condiciones. Significa manipular, si queréis, a los demás. Y aquí es donde nos vamos a quedar un ratito ahora, en la historia del afán de poder. Entonces, durante un tiempo, y de hecho todavía hay un sector de la psicología fuerte, muy fuerte, que dice y justifica que el afán de poder es una necesidad social del ser humano. Una necesidad social que lo justifica como que sí que todos queremos ser más poderosos. Pero crear más poder significa controlar a otros. Si estás controlando a otros, tú no estás desarrollando la empatía, ni la cooperación, ni la solidaridad. Estás actuando además para tu beneficio personal y no para el beneficio de todos. Entonces, aunque hay un sector de la psicología que defiende eso, ese no lo vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir el otro, porque sabemos que eso llevará a grandes banqueros y llevará a grandes ricachones, y, en fin, llevará a grandes éxitos para algunas personas, pero no lleva a un buen desarrollo psicológico. Entonces, Adler, al inicio él no se dio cuenta, pero después, ya en los años 20, ya sí se dio cuenta que lo que él veía como afán de poder, que sí se veía en los pacientes, era en los pacientes, ¿no? Decía, se confunde el afán de poder con el afán de superación, que este sí que es inherente e innato a todo ser humano, pero cuando se enfoca hacia uno mismo y con un interés personal, se manifiesta como un afán de poder y es el patrón que se observa en las personas con neurosis. No vamos a decir que nuestros niños, no, nuestros niños y nuestras niñas no están neuróticos. Pero si no se pone el palito al arbolito, si vamos dirigiendo hacia el afán de poder, sí pueden convertirse en personas que externamente parece que lo tienen todo, pero internamente no lo tienen. Y de hecho, una neurosis se manifiesta en comportamientos un poco absurdos. La verdad es que una neurosis no es otra cosa que comportamientos absurdos en personas inteligentes, ¿no? Y que muchas veces te impiden una vida normal. Pero también se manifiestan muchos síntomas psicosomáticos, enfermedades, impedir muchas veces pues, simplemente ir a trabajar. Y esto es porque la semilla, ¿veis?, no fluye. Es igual cuando a la plantita empiezan a salirle honguitos, ¿no? Empiezan a salirle cosas, ¿no? Entonces hay que distinguir entre el afán de poder, que no lleva un desarrollo pleno, y se ha caído, ¿no? Y el afán de superioridad, que sí lo llevaría. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, ¿qué sería esto del afán de poder? Claro, y esto lo defienden, esto se defiende como no como negativo necesariamente. Dice, la gente con necesidad de poder tiene deseo de impactar, controlar, influir en los demás. Y este poder se centra en la necesidad de dominancia, reputación, estatus o posición social. Esto que pone ahí así entre paréntesis, ¿no? Esos son Winter, que es el que hace más estudios de esto, que los estudios lo hace, fijaros, con los líderes, con los expresidentes norteamericanos. Y lo plantea incluso como positivo. Interesante. Este deseo, como veis, puede considerarse una necesidad social, como lo hace Winter, o bien, como dice Adler, una desviación del desarrollo normal.
¿Por qué? Porque la sed de dominio, de ambición y el esfuerzo sobre predominar sobre otros no son innatos y desde luego no es inalterable, esto se puede cambiar, ¿no? Y además, y ahora ya seguimos, ¿no? Al ejercer el poder sobre unos, ya empezamos a distinguir roles. Tendríamos el poderoso y el desempoderado, ¿o no? Si yo soy superior, pues alguien tiene que ser inferior, con lo cual ya empezamos con un desequilibrio, ¿no? Poder que implica un desequilibrio, pero si además este desequilibrio se perpetúa, llega a una serie de privilegios. Y efectivamente el que está en el poder hasta tiene más y está percibido como mejor. Pero esto es un desempoderamiento de otros, lo cual empezamos a dibujar las figuras del dominado y el dominante, del opresor y el oprimido. ¿Y esto nos vale de algo o no nos vale? Si nos vamos al aula, en el aula a veces se dan relaciones de poder. Claro. Y tenemos algunos, pero no un opresor, ¿verdad? Tipo de estos malos que lanzan bombas, pero a nivel chiquitito de aula sí que hay grupos poderosos que oprimen a otros. Eso es, a que sí ya sabéis por dónde voy, por eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias utiliza una vez que uno ya tiene esa necesidad de poder, que la ejerce sobre otros, que se convierte en opresor y que el otro se convierte en oprimido? Para mantener este poder, porque este poder se tiene que mantener, no un día que tú llegas y, destaca, no, esto se mantiene, que un estatus se mantiene en el tiempo, ¿no? Para mantener este estatus, tú tienes que utilizar una serie de estrategias. Las estrategias que se utilizan son muy, simpáticas, son siempre las mismas, son dos. Para yo demostrar que soy más poderosa, primero tendré que justificar que yo soy mejor, ¿o no? Y entonces yo soy pues lo que queráis, la más lista, la más. Y, al mismo tiempo, demostrar que el oprimido es el peor. Y entonces empezamos a ver con esas gafas negativas de la discriminación, que es, claro, es que no vale, es que es perezoso, es que él mismo se lo ha buscado. ¿Suenan estas cosas o no suenan? Y ahí es donde Al les dice, entramos en el esquema, un esquema perverso, porque yo me lo justifico y voy justificándomelo todo el tiempo. Entonces las estrategias, la imagen del oprimido tiende a ser desvalorizada, humillada, y se justifica la necesidad del poder. Bueno, de hecho a veces hasta se lo merece, ¿no? Al mismo tiempo que se atribuyen a sí mismo grandes méritos, grandes logros, competencias y habilidades extraordinarias. Empiezan así las atribuciones sesgadas. Y aquí ya entramos eso, ir pensando ya en el aula donde a veces, muy pocas, pero a veces hay percepciones sesgadas, ¿o no? De uno que es el peor o lo que sea, el inferior, el más tonto, y además se van buscando y se va manteniendo el perfil, ¿no? Hasta que llega, y eso no llega nunca, pero a nivel de la humanidad sí llega, hasta que se llega a la deshumanización del otro. Con lo cual es cuando ya la crueldad toma el grado máximo, ¿no? Pero curiosamente Adler lo que dice es, cuando actuamos con un sentimiento de comunidad, no tenemos que justificarlo. Es decir, uno no tiene que justificar porque va a ayudar al otro a terminar la tarea, o porque va a ayudar a alguien en el patio de recreo, porque va a colaborar. En cambio, cuando discriminamos y segregamos, sí tenemos que justificar. Y es porque, ¿por qué haces eso? Porque él empezó primero, porque es que no se da cuenta y así aprenderá, porque... Entonces, en esa justificación es donde se demuestra que no es innata el ejercicio del poder, porque es una justificación que finalmente lo que acalla es nuestra conciencia. Si no damos la justificación, no podemos seguir con ese comportamiento. En cambio, cuando actuamos por el beneficio de la comunidad, él lo llama el testimonio mudo, porque no hay que decirlo. Simplemente aparece. ¿Sí o no?
Entonces, en el momento que un niño o una niña o nosotros mismos a veces justifiquemos nuestros comportamientos, cuidado, esa justificación nos está diciendo que quizás no sea el camino más adecuado. De hecho, no, a mí me pasa, ¿eh? Yo no castigo, ¿verdad? Pues yo soy perfecta. ¿Que no? Pues claro que me enfado con mis hijos, y a veces... Y cuando te enfadas y riñes, yo al menos me lo tengo que justificar. Digo, claro, es que lo que ha hecho, es que eso no se puede... Pero al final, ¿qué es? Una justificación. En cambio, cuando llega, le das 2 besos y los abrazas, ¿lo justifico? No. No se te ocurre en tu mente buscar una justificación a ese abrazo o a ese que viene, sino simplemente es que, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Si es que había que hacerlo. Entonces, hay que ir afinando, ¿no? Porque si compartimos que esto es para todos, fijaros, desde la escuela, yo creo que sí, que se puede hacer mucho, porque en el mundo en el que estamos, este afán de poder, que aquí estamos diciendo que es negativo para el desarrollo, ¿el mundo lo ve así? Más poder, mejores. Efectivamente. Aunque nos lleve a un desarrollo desequilibrado, ¿no? de las cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta opresión? Bueno, esto está en inglés, pero he puesto algunas cosas en castellano así porque eran más difíciles, pero las demás son muy fáciles de entender y si no se traducen. Bueno, Hannah es otra autora que está muy interesante porque coge los estudios de la opresión grande, los grandes son los estudios de grandes crímenes de genocidio, realmente, ¿no? Eso serían. Pero los coge y lo aplica también a situaciones pequeñas, porque al final el esquema es el mismo. Las acciones no son comparables, pero el esquema que hay debajo es el mismo para justificar, para ser poderoso y para oprimir, ¿no? Entonces ella dice que en el grupo dominante, ella dice, y todos los autores expertos en la colonización y en el genocidio lo dicen, yo intento creérmelo, pero no me cuesta, el que sale perdiendo de todo esto, ¿sabéis quién es? El opresor, pero me cuesta, porque dice, y todos salen perdiendo, y pero lleva su tiempo, Pero yo creo que en el aula sí se ve porque estamos hablando de un microcontexto que es más pequeñito. Pero efectivamente todos los estudios demuestran que el que pierde realmente es el opresor. ¿Y en qué pierde? Bueno, la inclinación del opresor evidentemente es tener poder, tener estatus, ¿no? Y tener riqueza y destacar. Ese es su objetivo, el destacar. Las consecuencias, empieza a ser no empático, insensible, inconsciente de sus actos, y discriminación, se hace muchos prejuicios, ¿no? Y muchos sesgos en sus percepciones, ¿no? Con lo cual, desde la parte clínica, desde la parte psicológica, lo que hay que mejorar de estas personas es la empatía, la compasión y la sensibilidad. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando esto no se trabaja? Ellos siguen justificando sus acciones de poder con no empatía, con no conciencia hacia los demás, con una serie de prejuicios que van justificando lo que hacen y su mirada, y lo que les lleva, según Sartre, recordáis a Jean-Paul Sartre, lo lleva a la mineralización, es decir, se convierten como en rocas insensibles, que todo se puede justificar, pero es como el arbolito este que estábamos ayudando a que creciera, se nos está yendo a un sitio que finalmente el arbolito solo morirá, porque no está sacando realmente el potencial que lleva dentro, ¿no? Mientras que el grupo oprimido, hombre, el grupo oprimido lo pasa mal. De hecho, las consecuencias son pérdida de identidad, apatía, sufrimiento y amargura. Es fácil de ver en cualquier persona o grupo oprimido. Pero, esas son las consecuencias que tienen. Pero la inclinación de ellos para lo que están predispuestos y lo que aprenden aprenden sabiduría, una gran percepción de las relaciones humanas y genuinidad, es decir, cuando sus aportaciones son muy buenas, son muy buenas, muy puras, muy genuinas, ¿no? Y esto me costó, yo digo, eso será así. Pero fijar cualquier mujer maltratada o niño o niña objeto de bullying en el aula, ¿sabe adivinar cuándo el agresor le va a atacar? Claro. Dice, anda como viene hoy, solamente por la mirada ya sabes lo que te va a hacer.
y desarrollan la sabiduría, porque siguen en la escuela y siguen en su casa y desarrollan un montón de tolerancia hacia comportamientos que van contra ellos y lo ponen, ¿no? Y lo aguantan y crecen en ello, ¿no? Pues no sé si es oportuno, pero me salen los ejemplos del pueblo palestino. Sabéis muchísimo de vosotros y vosotras que estoy muy vinculada a Palestina, ¿no? Y yo allí me sorprendía tanto, ¿no? El cómo llevaban la ocupación. Yo eso no lo entendía, ¿eh? Claro, yo no soy víctima. Entonces no tengo eso, no he desarrollado ni esa percepción, ni esa sabiduría, ni esa genuinidad, ¿no? Desarrollado. Pero recuerdo que a veces llegaba a la casa de mis amigas, ¿no? Y venía de un puesto de control. Eso es una opresión, de verdad, ¿eh? Eso es insoportable. Cómo estás horas y horas discriminando a mujeres, discriminando a niños, cómo les pegan, y tú allí. Ellos quieren que te vayas, ¿no? Pero yo me quedaba allí, ¿no? Para ver, ¿no? Yo creo, ya en plan ahí sufriente, ¿no? Y yo llegaba y decía, pero ¿cómo se puede soportar esto? Esto es insoportable, es un ataque a tu dignidad, un ataque a todo, ¿no? Y te decía, no, tómatelo con sabiduría. Además eran esas palabras. ¿Qué sabiduría se puede sacar de un checkpoint? Me decían, no, porque uno aprende a ser paciente ante la adversidad, a no saltar a pesar de las cosas que hace, ¿no? Uno gana en serenidad. Yo decía, mira, ¿sacáis cosas positivas o no? Donde no hay. Y me decían, hay que hacerlo, porque si no, no sobrevives. Tienes que sacar lo positivo, incluso de las condiciones más adversas, ¿no? Y a mí era una lectura de que Palestina han sido lecciones de humanidad, lo que he recibido, ¿no? Entonces, bueno, veis, lo voy entendiendo, pero a mí me cuesta, vamos, yo no, será que no soy víctima, me cuesta horrores, ¿eh? Yo sé a que se enfada, ¿no? Y no puede más, ¿no? Bueno, y el foco, ¿no? Donde tenemos que poner la atención es en la liberación, evidentemente hay que quitar a la gente de este sufrimiento, en el empoderamiento, hay que empoderarlos, ver que ellos pueden cambiar, y bueno, en la seguridad, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Y esto sería, entonces, bueno, que lo sepamos, que al menos en la teoría, quien sale perdiendo a nivel de desarrollo psicológico es el opresor. Lo interesante de este punto de vista es que empezamos a ver ya a la víctima como alguien con poder. Porque muchas veces incluso nosotros, ¿no? Yo ahora mismo, el ejemplo que he puesto, veo a la víctima como que, ¿verdad?, no hay nada que hacer. No, la víctima tiene mucho que hacer. Y de hecho, si leéis a Freire, ¿recordáis a Freire? Con la pedagogía del oprimido, este va más lejos todavía. Y dice que el único que puede liberar al opresor es el oprimido. Yo digo, ya, o sea, no solamente, tienen ahí que sobrevivir, se llama liberar al opresor. Dice, pues es la única solución. Porque el opresor no se puede perdonar a sí mismo. ¿Quién lo tiene que perdonar? El oprimido. Y de hecho, otra vez, si nos vamos a la macropolítica y nos vamos a Sudáfrica, la situación de Sudáfrica, sabemos que no es perfecta, pero ya no está el apartheid que había antes. ¿Cómo se solucionó? Con las comisiones del perdón. Y en las comisiones del perdón, ¿quién perdonaba a quién? La víctima perdonaba los crímenes del opresor. Y solamente había que decirlo. Mira, yo me arrepiento de haber matado, yo qué sé, a tu tío, a tu abuela, y el otro decía, pues te perdono. Pero es la única solución que había, porque si el oprimido no te perdona, tú sigues ahí estancado. Si sigues estancado, seguirás justificando el patrón de poder, seguirás con la no empatía, seguirás diciendo que se lo merecen, ¿eh? Entonces, yo lo entiendo, pero cuesta, cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Pero es así. Entonces, bueno, esta mirada, al menos ya empezamos a darle poder a las víctimas que lo tienen, Y ya, como veis, ya estamos hablando de bullying escolar. En el bullying escolar, si queréis, yo diría que es la forma de opresión y el afán de poder que más cercano vemos en las aulas. Entonces, el bullying, como sabéis, es un comportamiento que se manifiesta en, bueno, pues ejercer un poder, intimidando, acosando, es un poder. Uno que tiene mucho y otro que tiene poco, ¿no? La imagen, sabéis que es esa, ¿no? La imagen bullying viene de toro, que aquí no cuadra, en nuestra cultura ibérica no cuadra, pero sí en la anglosajona sería un toro poderoso que ataca al más débil, ¿no? Eso sería el esquema, como veis, es opresión, ¿o no? Yo es que lo veo clarísimo, es una forma de opresión,
un afán de poder que hacen unos niños dentro del aula, que también tendremos que pensar por qué han cogido ese camino desviado, ese afán de poder, seguramente que lo que hay detrás era la necesidad esta de sentirse competente. Si no me siento competente en un sitio, intento sentirme competente en otro, confundiendo el sentirte competente con poder, con ser superior, ¿eh? O sea que siempre tenemos que ver al opresor como efectivamente lo que es, la verdadera víctima de todo esto, ¿eh? Por lo menos en el aula. Y para que sea bullying, y esto lo sabéis y lo repetimos, tienen que darse 3 condiciones. Si no se dan las 3, es otra cosa. Puede ser conflicto, puede ser exclusión, puede ser, pero no bullying. Tiene que ser, tiene que darse desde un desequilibrio de poder. El que ejerce el poder tiene más poder. ¿Por qué lo tiene? Generalmente es porque actúa con una banda que lo ampara. Hombre, en el caso de que sea uno nada más, a lo mejor es más grande, pero generalmente hay un grupo que lo ampara y seleccionas unas víctimas que están solas, vulnerables y que no se pueden defender. O sea, lo lleva implícito. Un agresor bullying, un opresor cualquiera, ¿eh? Ahora hablamos de macro y de micro, no se enfrenta a un igual. Porque no quiere competir, ni quiere luchar. ¿Qué es lo que quiere? Quiere oprimir. Hombre, si va a oprimir, ¿verdad? Pues oprime a uno que pueda, claro. Porque no se van a enfrentar a un fracaso. Y de hecho, cuando alguien le enfrenta y les hace cara, ¿qué hacen? Eligen a otra víctima más vulnerable a la que se le pueda ganar. Y esto llevarlo a todo, ¿eh? Situación de países, de relaciones en general. Es así. Entonces, una situación de desequilibrio que lleva el éxito garantizado. De oprimir. Después tiene que ser intencional, que es más o menos esto otra vez. Es decir, que los acosos, los ataques se hacen queriendo, no por casualidad, ¿eh? Aunque ellos lo justifiquen. Fijaros que todo opresor justifica su opresión. Otra vez, volvemos a la necesidad de justificar el afán de poder. ¿Cómo lo justifican? Pues eso se lo tiene merecido, incluso cuando es en casa, ¿no? A ver, si así cambia, es que así es la manera de que cambie, serían castigos que se hacen de manera repetitiva, pero siempre hay, se lo ha buscado, empezó primero, o no suena, ¿vale? Siempre hay algo que lo justifica, eso significa que hay una intencionalidad de atacar a esa persona. Y la tercera, fundamental también, tiene que ser repetitivo. Si un día uno ataca a otro, no se considera bullying, yo diría ni opresión. Porque fijaros que aquí se están desarrollando roles. Para que se desarrollen los roles, tiene que haber una repetición en el tiempo. Y aquí otra vez, si nos vamos a lo macro, nos liaremos. Pero en lo micro sí está claro. Es decir, a nivel bullying no hay discusión entre los autores. A nivel macro, macro significa macropolítica general. Bueno, no os metáis en las definiciones de terrorismo porque eso nos llevaría a discusiones que no llegaríamos a ningún resultado, ¿no? Porque hay mucha confusión teórica, seguramente intencional, ¿eh? Pero en el bullying sí está claro que tiene que ser repetitivo, o sea, que el niño que es acosado lo es no una vez, sino, y además lo sabéis, ni siquiera una semana, lo es por años, que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo el patrón. Y es lo que lleva a la definición de los roles. Bueno, pues sabiendo que estas son las 3 condiciones, desequilibrio intencional y repetitivo, eso sería el bullying, ¿no? Ahora, el bullying inicialmente, cuando se empieza a trabajar, de hecho yo hasta ahora lo estaba haciendo así, lo que emergen son 2 roles, el rol del opresor y el rol del oprimido. Claro, esto parece que estaba bien, ¿no? Y así empezaron sobre todo las intervenciones clínicas, de hecho yo antes he puesto una transparencia que ponía foco clínico, pero claro, tú dices, sí, esto está muy bien, pero es que el bullying se da en la escuela. Entonces hay una autora que se llama Salmi Väli, que es una autora finlandesa que ahora trabaja en Noruega. Esta mujer decidió explorar mucho mejor los roles, porque también en los estudios de la opresión internacional se ha demostrado, no existen 2 roles. Es decir, no pueden existir 2 roles, porque el opresor siempre tiene el apoyo de más gente. Y si además ponemos 2 roles, ¿qué estamos diciendo? ¿Toda la población es opresora o toda la población es oprimida? No. Hay ahí un grupo de población que son realmente, yo diría, los que tienen más poder
para cambiarlo todo, ¿no? Entonces esta mujer empieza a hacer análisis en el aula, pasando cuestionarios, y lo que descubre es, está el grupo del opresor o agresor, que no está solo, de ahí le viene su poder. Ellos tienen siempre sus ayudantes y sus animadores. En el caso del bullying se ve muy bien, porque veis que el agresor muchas veces no es ni siquiera el que comete los actos de acoso. Va y manda a otro, que sí, que este es el que lo hace. Los ayudantes muchas veces son incluso más grandes, físicamente más fuertes, que le van a permitir, pues eso, acosar a los demás, o cometer, o simplemente atemorizar, o incluso quitarse de medio. Entonces tiene sus ayudantes, tiene sus animadores, que estos son los que no lo apoyan, más indirectamente, pero siempre están ahí. Estos son los que aplauden, los que cuando en clase hablan, se ríen y lo apoyan. Son sus animadores. E incluso, puede haber esto no se da siempre, pero algunas veces hay víctimas oprimidas que pertenecen al grupo del opresor. En macropolítica son los traidores, que siempre han existido y existen. Y en la clase se llama el bully víctima, que son víctimas, pero los pobres, por tener relación con alguien, prefieren estar con un grupo que los oprime a estar completamente solos. A pesar de que son objeto de burlas, objeto de todo, pero ellos siguen siendo su grupo de referencia, ¿no? Siempre, a veces. Entonces sería el grupo del opresor, que es lo que le da esa fuerza, ese desequilibrio. Tenemos el grupo de la víctima, que son los seleccionados por ser más vulnerables, por estar solos, por tener menos estrategias de afrontamiento, que significa que cuando se meten con ellos no saben qué decir, o se ponen rojos, o lloran, eso ya está claro, es víctima seleccionada. Y después está el grupo, para mí más interesante, que son los ausentes u espectadores, o espectadores. Algunos lo llamaron espectadores, otros ausentes, en inglés es outsiders. Yo no sé cómo traducir eso ya, porque yo no sé ya eso cómo traducir. Outsiders, si queréis. ¿Qué significa? ¿Saben lo que está pasando? Porque lo saben. Y no hacen nada. Eso sería. Ni apoyan a la víctima y en teoría tampoco apoyan al agresor. Pero eso no es verdad. Porque sí apoyan al agresor. Y aquí estamos. Entonces ahora si analizamos un poquito, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias para todos? Bueno, para la víctima ya lo hemos visto, ¿no? Pérdida de identidad, inseguridad, amargura, tristeza, en fin, fatal. Esas son las consecuencias más clínicas, aunque desarrolle la percepción y la sabiduría. Para el agresor y su grupo, por lo que desarrollan es prepotencia, superioridad, segregación, justificación de que son los mejores y se lo merecen, conseguir estatus a través de imposición a otros, en fin, no empatía, en fin, personas que si nadie les corrige ese desarrollo, hombre, yo creo que no van por un sentimiento de comunidad, ni mucho menos, ¿eh? Y de hecho en la clase, hombre, en las clases lo notamos, ¿eh? Pero también son muy listos y muchas veces consiguen que en la clase vaya más o menos bien y después los ataques pues son en el patio, en el pasillo, donde menos los vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los ausentes? O los outsiders. ¿Qué aprenden? Pues yo creo que casi todos nosotros hemos sido outsiders, ¿o no? Porque, ¿o no? Decir que sí, que yo he sido outsider, sí hemos visto esto en nuestras clases. Uno que era, si no sistemáticamente, casi sistemáticamente, pues más machacado, tenía su mote, se aprovechaba para reírte de él, todas estas cosas ocurren, sobre todo los picos se ven de los 12, 13 y 14 años, es cuando se ven los picos, aunque está antes, pero ahí es donde se hace con mayor intensidad. Entonces en nuestras clases, yo recuerdo mi clase de sexto, de séptimo y octavo, y yo que soy más vieja, ¿no? Pero los que soy más jóvenes, estoy segura que recordáis ese primero de la ESO, segundo o no. ¿Y qué se aprende como ausente, como observadora, como outsider? Porque de todo se aprende. Yo creo que se aprende a aceptar el esquema del afán de poder. ¿A qué bueno eso está ahí? Pero también sabemos que no está bien, porque tampoco disfrutabas cuando acosaban a otro. Disfrutar no disfrutabas. Con lo cual ahí venía la justificación. Y tenías que decirte algo para justificar tu no acción. Porque cuando
Si llevas un desarrollo más o menos normalizado, somos empáticos. Si alguien sufre, pues entonces uno actúa. Y para no actuar, otra vez el testimonio mudo, tengo que justificármelo. Para actuar no te tiene que justificar nada. Va allí y dice, esto no puede ser. Pero para no actuar sí te lo tienes que justificar, ¿no? ¿Y qué justificaciones nos dábamos? Si lo hago me puede pasar a mí, o bueno, yo mejor me quito de en medio, simplemente, que esto ellos verán, o que venga el director, que eso es su problema, no el mío, yo aquí no pinto nada, ¿vale? Son justificaciones que han sido también analizadas, se las analizó Bandura, y son básicamente, hay 8 tipos, que se llaman mecanismos de desconexión moral. Son mecanismos que utilizamos para desconectarnos de nuestro propio desarrollo moral. Y eso es grave. Bueno, no, tampoco es tan grave, pero se podría hacer mejor. Estamos enfocando entonces al sentimiento de comunidad, a la empatía. No. Entonces ahí es donde yo creo que está la clave, en que los ausentes no participen en este triángulo. Entonces el triángulo se recupera. Después están los defensores, que no he hablado de ellos, ¿no? Que están ahí en el centro, que son defensoras. Los estudios indican que son chicas, más que chicos. Hay poquitas, generalmente tienen un desarrollo moral más elevado, o son más empáticas, son las que no se callan. Las que van y le dicen al director, mira lo que está pasando, o ayudan a la víctima, la acompañan al centro, en fin, están más pendientes de ellas en el patio de recreo. Pero también, hasta donde yo sé, esto habrá que ver si hay estudios más nuevos, pero yo creo que sigue igual la situación. Es curioso, ¿no?, que cuanto más pequeñitos son los niños y las niñas, más defensores hay. ¿O no? Y en primaria, que sigue viendo, maestra, maestra. Y después van menos, desaparecen, efectivamente. Y también ahí tenemos que pensar si hay algo que hacer. Tenemos ahí que ver cómo podemos conseguir que los defensores sean todos y todas. Y entonces el agresor o el opresor no podrá poner en marcha este juego que es negativo para todos. Para él, para la víctima porque sufre, y también para los ausentes, porque terminamos convirtiéndonos en expertos de desconexión moral, en expertos de justificar la no acción de ayuda a la comunidad escolar y mundial, ¿o no? Porque si ahora trasladamos esto al planeta, en fin, que todo va cuadrando. Y lo que justificaría, pues, muchas cosas de las que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este esquema yo se lo explico a los niños y a las niñas, ¿eh? El triángulo se pone, y aquí ya hay experiencias que están haciendo en muchos centros, ese triángulo hay que ponerlo en las aulas, que ellos vean que hay roles, que hay estrategias que se utilizan sistemáticamente y que mantienen los roles. Y todas las estrategias del agresor y su grupo, que eran de justificación de este afán de poder, la justificación de los ausentes o outsiders, que era la no actuación. Las víctimas no, ellas no tienen estrategia, ellas han sido seleccionadas, pero también hay que tratarlas, porque empiezan a creérselo, ¿no?, que no valen, que son peores, y hay que rescatar esa sabiduría que están teniendo, ¿no? Y poco más, como veis, hemos pasado de 2 a muchos más, a 4, y también el grupo de los opresores, también a mí este grupito me da pena. Bueno, pena cuando lo veo en el aula, fuera del aula no me da, o sea, cuando hablo de macropolítica me da menos pena, pero fuera del aula, dentro del aula sí, porque ¿por qué actúan así? Sería una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Generalmente el agresor u opresor tiene un déficit en su sentimiento de competencia, en su sentimiento de relacionalidad, en el de autonomía también. Entonces ese déficit que tienen, ese sentirse mal, ese no nutriente, es lo que les lleva a superarlo por un atajo, ¿vale? Yo me quiero sentir bien y superior, pues en lugar de hacer más cosas bien por los demás para conseguir mi estatus, para conseguir ser reconocido, cojo el atajo de imponerme, básicamente. Un atajo que tampoco le va a llevar transitoriamente a cosas buenas, pero no a largo plazo. Si analizáis
Estoy segura que tenéis en la cabeza ya algunos casos, ¿verdad? Si los analizáis a largo plazo, ¿sabéis qué ha sido de ellos y de ellas o no? Yo, mi experiencia en la escuela pública normal y corriente, no hablamos de los colegios de élite, que eso ya se me escapan, generalmente no terminan bien, generalmente. Por lo menos el opresor, generalmente termina con fracaso escolar, si no es en las ya es después en el bachillerato, porque también esto adolece de que ha habido unas dinámicas en la familia que no han sido las más apropiadas. Es decir, tarde o temprano muy bien no terminan. Digo, en la escuela pública normalita, que si nos vamos a los colegios de élite estoy segura que sí acaban bien, ¿o no? Terminan siendo los grandes directores de no sé cuántas cosas. Pero así entre nosotros la gente normal no termina bien, y con lo cual es algo que tenemos que prevenir. Pero estos de aquí, los ayudantes, los animadores, estos no tienen grandes problemas. Yo esto digo que es por suerte o por mala suerte que han caído en ese grupo. Pero claro, en ese grupo, ¿qué es lo que se aprende? Aquí en este grupo los que están sometidos bajo el opresor, relaciones democráticas tendrán, claro, relaciones de imposición, de obediencia, lo que dice el líder, experiencias que tampoco son tan gratas, ¿no? Entonces, sí que es un problema, no es un problema que se dé muchísimo, sabemos que se da poco, ¿no? Se da entre un 5 y un 6% del alumnado está afectado de esto, pero sí es una dinámica que a veces se empieza a gestar en el aula, Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a actuar, ¿no? Empezar a que no se dé. Y de hecho lo mejor es prevenir. Y si empezamos creando un clima cooperativo de, ¿cómo era?, de sentimiento de comunidad, es incompatible con el bullying. Y entonces no se dará. Estarán las necesidades cubiertas y no habrá necesidad de este afán de poder, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto, no? Bueno, esto y lo dejamos, que vamos a desayunar y vamos a descansar. Yo empecé hace ya mucho tiempo, Este tema es de mis primeros temas. Yo empecé con este tema en el 98, me parece, 97, 98, con el tema del bullying. Y ahí descubrí el modelo de sensibilización, formación y acción. La verdad es que es un modelo que he escrito poco sobre él, pero yo lo utilizo y cuando lo cuento la gente empieza a utilizarlo. Tampoco es nada muy novedoso, pero bueno, sí me gustaría contarlo, ¿no? Es un esquema que viene precisamente también de los países oprimidos. Es de donde viene este modelo, ¿no? Es un modelo que viene de la cooperación al desarrollo. Y viene fundamentado, vamos a ver, en que hay que tener los tres pilares y en esta secuencia. Primero sensibilizar, después formar y después actuar. ¿Por qué? Porque a veces la cooperación al desarrollo, cuando hablo de cooperación al desarrollo, otra vez estoy con lo macro, se ha hecho sin los tres pilares. Imaginaros que a veces se ha hecho cooperación al desarrollo solamente con la actuación. Típico de, pobrecitos, no sé quién, ¿no? Hay que actuar para salvarlos. Pero sin formarnos previamente ni estar sensibilizados con la situación. Entonces eso a análisis macros lo que ha demostrado es que muchas de esas actuaciones eran inadecuadas. Recuerdo un caso de la India, que claro, una gente fue a la India, hoy aquí la gente se muere de sed, no sé qué, claro, hay que hacer pozos, ¿no? Claro, llega el occidental blanquito, que lo sabe todo, ¿qué hay que hacer? Pozos, acción, pozos. Claro, y son los pozos. Claro, sin preguntarse nunca por qué la gente local no había hecho pozos allí. Pues claro, que llega el que sabe, y hace los pozos. Pues a los 40 años el índice de cáncer era dramático, porque allí no se habían hecho pozos, porque las aguas subterráneas de aquella zona estaban altamente cargadas, pues no sé con qué mineral, que por eso en aquella zona no había pozos. Eso se llama actuar sin formar. Con lo cual, esto me lo contaban compañeros que tengo africanos y me decían, las tres fases hay que hacerlas. Cuando están bien, a veces dicen, bueno, pues se forman bien. Con mucha formación y actuación, pero sin sensibilización, también dejamos una pata fuera. Entonces, el modelo, en general, para lo macro y para lo micro, sería sensibilizar, que significa emocionar, sentir, que te importe, despertar el interés. Después formar, porque queda una serie de contenidos, de pautas, de organizar la información para llegar a una actuación, a una acción que es congruente con lo que uno piensa y siente, con lo que uno siente,
congruente con la información que hay, con toda la parte más instructiva, y entonces era una acción adecuada. Entonces, este modelo que une la cooperación al desarrollo, pero une también con las teorías más básicas educativas, ¿no? De que hay que unir el corazón, que sería la sensibilización, con la cabeza, que sería lo cognitivo, la formación, con las manos, que sería la acción. Entonces, poner las tres, y yo esto lo utilizo para todo, ¿eh? La verdad es que para mí esto es la... Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer dentro del esquema que estamos hablando, ¿no? Bueno, primero sería sensibilizar. ¿Qué sería sensibilizar en el caso del bullying, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del afán de poder, ¿no? Sensibilizar, claro, si uno llega a la clase y le dice a los chavales, hoy vamos a hablar de bullying, eso no es sensibilizar, eso es empezar directamente por la formación. Entonces, sensibilizar es despertar emociones. Uno se tiene que identificar con las cosas, uno tiene que sentir. Entonces, la mejor manera para sentir, hay muchas, ¿eh? Pero una muy fácil son las historias. Hay historias, relatos, historias. ¿Por qué? Porque toda historia lleva unos personajes, ¿o no? Pasa algo y lleva emociones. Porque uno se emociona o no. Veo una película, leyendo un cuento, siempre hay emociones. Entonces lo mejor es coger historias. ¿Qué historias? Bueno, pues historias reales, inventadas, las que queráis, pero historias, ¿no? Historias, cuentos, películas, dibujos animados, acontecimientos históricos también, que son historias, ¿no? Entonces con eso uno es como lo ve más indirecto, pero está tratando el tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues se os ocurre alguna historia, cuento, película, acontecimiento histórico que se pueda para trabajar en el aula, ¿no? Pero que lleve implícito el modelo de opresión. Que haya uno que oprime mucho, otro que es oprimido y otros que están ahí, jaja, mirando sin hacer nada, ¿o no? ¿A qué hay? ¿Se te ocurre alguno? ¿A que sí? ¿Eh? Pues esos son los que hay que llevar. Nosotros lo hemos hecho, pues imagino, si estamos con los chiquititos, pues la Cenicienta. ¿Es la Cenicienta una historia de opresión? ¿A que sí? Pues ya está. Entonces la Cenicienta, la Bella y la Bestia, Doraemon, si nos vamos con más adultos, pues sacamos historias como descubrimiento de América, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, no sé cuánta colonización ha habido, ¿no? Aquí en España, en fin, hay de todo, podéis sacar ejemplos de todo. Entonces se lleva ese tema, o una que surja en el aula, y se analizan los roles y las estrategias. Entonces se pone el triángulo, ya diríamos, pasamos a la fase de formación. Una vez que se ha contado la historia, se ha trabajado, porque todas las historias que conocemos, y la parte de formación sería, en esta historia podemos identificar los roles del opresor y su grupo, el rol del oprimido y el rol de los que no saben nada, de los outsiders, e incluso si hay defensores. ¿Se puede o no se puede? Si cogéis la Cenicienta, yo creo que esa es facilísima, ¿no? La víctima, está fácil, ¿no? La oprimida, ¿no? Como su propio nombre indica, y la Cenicienta llena de cenizas, ¿no? La opresora, en este caso todos son mujeres. La opresora, la madrastra, las ayudantas, las hermanastras, ¿no? Yo no sé, hay pocos, ¿no? Después, ausentes. La verdad es que ahí todo el mundo me dice ausente. La verdad es que el padre, ¿no? Pero no se sabe si, porque nunca apareció, ¿no? En el cuento. En fin, ahí ausente parece que hay, ni se ve, ¿no? Pero, ¿y defensores? ¿Tenía defensores o no tenía defensores? Claro, los ratoncitos, el hada madrina, que son los defensores, ¿no? Ah, pues ya estaríamos el triángulo. Estrategias que utilizan las opresoras. Justificación, a que le dicen, es que te lo mereces. Le ponen las tareas peores, la humillan públicamente, ¿no? No la dejan que salga cuando viene del zapatito, en fin, yo ya no me acuerdo bien del cuento, pero si la veis en clase veréis que salen todos los detalles, ¿no? Y eso, y estrategias que utiliza ella, la Cenicienta, bueno, pues se aguanta, ¿no? Pero después tiene la hada madrina, ¿no? Que le ayuda, ¿no? ¿Y cómo se rompe? Pues se rompe porque finalmente, ¿no? Los defensores en este caso son los que ganan, ¿no? Con el hada madrina, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí estrategias, ¿no? Y cómo actúan, es muy interesante pararse en las estrategias de los opresores. Cómo demuestran ese afán de poder, cómo consideran que son los mejores, cómo consideran que la Cenicienta era la peor, ¿verdad? La más fea, la más sucia, la más... Y ellas que eran las mejores, las más... Y está bien que lo pongáis,
porque lo pongáis en las paredes, los análisis que hagan. Porque no estamos hablando del aula, no estamos hablando de que aquí hay bullying, estamos hablando de un esquema general. Entonces estamos ya enseñando lo que no se debe hacer. Con lo cual aquel que un día pues, se pone en plan de afán de poder, es más fácil que alguien le diga, hombre, no te portes como la madrastra de la Cenicienta. Es más fácil la autorregulación entre ellos, ¿no? Y después, en este caso, ¿qué acción se puede hacer? Pues la verdad es que acciones son pocas, pero siempre surge algo, siempre te dice alguno, pues vamos a hacer una obra de teatro para los más pequeños, para sensibilizarlos de este tema. O vamos a poner aquí un buzón de sugerencias para contar cosas que pueden ocurrir en el aula. Es decir, la acción ya va a ser lo que el grupo, ¿no? vaya queriendo, ¿no? Y nosotros los vamos facilitando, ¿no? Funciona como prevención, funciona. Hay más materiales y vosotros podéis inventar los que queráis. Funciona para tomar conciencia y funciona sobre todo para los ausentes o outsiders, que son los que empiezan a decir que quieren participar más, que quieren saber más de técnicas de resolución de conflictos, que quieren saber más para participar en el patio de recreo y evitar o prevenir que esto ocurra. Empiezan a decir que quieren ser ayudantes, empiezan a movilizarse algo. Y cuando les preguntamos, ¿no? ¿Y por qué ahora te movilizas y antes no? Pues básicamente lo que dicen es que nunca nos había dicho nadie que teníamos algo que hacer. Porque otra estrategia del opresor siempre es aquí que no se meta nadie, esto es mi terreno. Y es verdad que no dejan que nadie se meta. Entonces, y nosotras y nosotros como líderes del aula, a veces pues no hacemos tampoco nada. Y entonces el no hacer nada, pues los ausentes, que son los que tienen la llave, te dicen, sí, pero es que a mí nadie me había dicho que yo podía hacer algo. Y de hecho, cuando van a sus casas, ¿o no? Y algunos lo comentan, ¿qué le dicen los padres y las madres? Claro, tú ahí no te metas, ¿eh? Claro. Entonces, pues todo el mundo nos va indicando que no, por eso, cuando más chiquititos se actuaban y después va bajando. Porque nadie nos está diciendo, tú puedes hacer algo, ¿no? Así que esta sería la manera indirecta, ¿no?, de trabajarlo. Yo creo que hay que trabajarlo siempre, haya bullying o no haya bullying, y yo creo que hay que hacerlo también por ese sentido de la comunidad, ¿no?, que estábamos diciendo, ese sentimiento de comunidad que nos lleve a ser más empáticos, a buscar, empiezan a contar cuentos con otros fines diferentes, cambiándoles el final, por ejemplo, ¿no? Y también, y ya lo último, lo he comentado otras veces, pero repito, cuando analizamos Cenicienta, como lo hemos hecho, cuando analizamos Doraemon, ¿sabéis, no? El gato, azul, ¿no? Veréis que siempre los defensores tienen un carácter mágico, lo cual no es casualidad tampoco. Pone así para decir que nosotros tampoco podemos defender. O sea, aquí puede defender Superman, Spiderman, el Doraemon o el Hada Madrina, pero un ser humano normal no puede defender. Como veis, hasta las historias se han creado para poner héroes que no tienen nada de humanos. Que también es un análisis que sería interesante que hicieran los niños y las niñas del aula. Para que vieran que no, que entre humanos somos los humanos los que encargados de poner nuestro granito de arena para conseguir ese clima, ¿no?, ese sentimiento de comunidad, esa empatía por todos, donde todas y todos nos sintamos mejor. Y donde los picos de afán de poder pues se vayan reduciendo. Conscientes de que esto es una isla en un oasis. Porque cuando salimos fuera, es así. Pero hay que empezar. Y de hecho hay mucha gente ya empezando también fuera. Y ayudando a los más oprimidos, ¿no? Y ayudando al que pierde su casa, y ayudando al, los refugiados que están llegando, ¿no? Y ayudando al que no tiene. Y fijaros que cada vez que hacemos un acto de ayuda, ¿cómo se siente uno? Ya que no tiene que justificarlo. Sale solo. Entonces, eso es lo que hay que facilitar, ¿no? Y no sé si está aquí, pero esto ya es para después. Lasler decía que cuando tenía un paciente, claro, muy neurótico el hombre, ¿no?, con su afán de poder, y le dispuso esa tarea. Dice, mira, pues te pongo como tarea que cada día tienes que hacer algo positivo por alguien, para que así vayas viviendo la satisfacción de ese sentimiento de comunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que facilitar.
que vayan teniendo esa sensación y el opresor con más necesidad todavía. Entonces, no es, como veis, tampoco es castigar, es entre todos ir creando esa red donde se integre y tenga la posibilidad de sentir y de desarrollarse plenamente en el adecuado sentido, que cuando se la ha dejado solito, se ha desviado. ¿Parece? Bueno, pues muchas gracias, paramos aquí, volvemos en media hora y seguimos con clima social. Muchas gracias.